Llevo un mes pensando de qué hablar con Frank y realmente creo que si hablamos un minuto más de datos y de turistas y de pasajeros, se van a levantar y se van a ir. Creo que ya tenemos todos los datos, toda la información que necesitábamos entender para entender lo importante que es un sistema aeroportuario eficiente pues para todo el ecosistema de comercio, de turismo y llamémosle de pasajeros. Pero yo quiero bajar la conversación con Frank a un nivel más importante aún. Hace 25 años, un presidente o un candidato en ese momento, que después fue presidente lamentablemente, dijo una gran estupidez. Dijo que las carreteras no se comen. Y creo que es una de las frases que más daño le han hecho a este país. Porque en efecto no hemos invertido en carreteras en los últimos 25 años, pero como que eso se extrapoló y tampoco hemos invertido en puertos ni en aeropuertos, con la excepción de la inversión en el aeropuerto. Podríamos extrapolar el mensaje de este expresidente diciendo que la infraestructura no se come. ¿Y qué es lo que pasa? Políticamente hablando, se interpreta muchas veces que la infraestructura es para los industriales, para los importadores, para los comerciantes. Hoy toda la mañana hemos hablado de los pasajeros. Pasajero que gasta 200, 300, 400 dólares para ir de un lado a otro, pues no es una persona definitivamente en extrema pobreza. Pero lo que no hemos entendido es que las carreteras, los puertos y los aeropuertos no se comen, nos dan de comer, que es distinto. Nos dan de comer a los países. Porque la pobreza, en la situación social tan dramática que tenemos, que es peor que la que estamos viendo en el aeropuerto La Aurora, es la consecuencia de, con algunas excepciones, con dignas excepciones, de haber sido gobernados por funcionarios inescrupulosos, corruptos, incompetentes, que realmente les ha importado un bledo Guatemala. Y yo quiero aprovechar hoy a Frank, que ellos, su papá, tú creo que eras joven todavía en ese momento, en 1984 inauguró un aeropuerto en medio de la nada. Porque en Punta Cana, yo tuve el honor de conocer Punta Cana hace 18 años y todavía era muy pequeño. No había nada. Entonces, Frank, mi primera pregunta a ti es, ¿qué ha pasado? ¿Qué era Punta Cana? ¿De qué vivían los, no sé si se dice puntacanenses, o los pobladores en las áreas de influencia de Punta Cana hace 30, 40, 50 años? ¿Y de qué viven ahora? Bueno, primero de todo, muy buenos días. Quiero dar las gracias a República por esta invitación y a ti especialmente, Rodrigo, por permitirnos dar experiencia, hablar sobre nuestra experiencia, sobre cómo el turismo ha transformado nuestro país y cómo ha transformado la vida de millones de dominicanos. Mi padre comenzó un desarrollo turístico hace 53 años. Le tomó 8 años y 3 gobiernos poder conseguir los permisos para el desarrollo del primer aeropuerto internacional privado del mundo. Cuando lo comenzó, le decían que estaba loco. Y creo que le otorgaron los permisos porque se cansaron de él, de tanto él ir y pelear por esos permisos. Cuando él llegó a Punta Cana, habían 52 familias que habitaban en la zona. Punta Cana no existía, no se llamaba Punta Cana, se llamaba Punta Borrachón. Y él entendía que cómo él iba a desarrollar un sitio turístico con el nombre de Punta Borrachón. Y por eso cambia el nombre a Punta Cana. Punta Cana pertenece a la provincia de la Altagracia. En ese momento una provincia pobre, atera, de alrededor de 50,000, 60,000 personas. Con la llegada del turismo, la provincia se ha transformado. Y de ser de una de las más pobres, es la segunda más rica. De ser de una provincia donde el ingreso per cápita era de los más pequeños del país, es el segundo más alto después de Santo Domingo, por encima de la segunda ciudad más importante dominicana, Santiago.
en donde ha tenido una migración y un crecimiento poblacional en los últimos 20 años de un más de 10% anual. Todos inmigrantes de otra parte de otra provincia del país. Y donde la embajada americana, en sus encuestas anuales, luego de Estados Unidos, Punta Cana es el lugar donde cualquier dominicano se quiere mudar, quiere emigrar. Ha sido un potencial económico, ha sido un transformador económico de la República Dominicana. Somos el 15% del PIB y solamente tenemos el 7% de la población. ¿Qué ha hecho eso? Eso lo ha hecho la infraestructura. Pero lo más importante que hemos hecho es la transformación de la gente. En Punta Cana, todo el que trabaja tiene un ingreso, el doble de ingreso del promedio del resto del país. Muchos ya tienen su propia vivienda, su propio transporte y tienen oportunidad de crecer. Y eso es lo que ha logrado que sea un lugar de sueños para todo el dominicano. Así como es el sueño norteamericano, para el dominicano, el American Dream, así Punta Cana se ha convertido en el Dominican Dream. Y eso ha logrado que todos empujemos el turismo hacia un caso de éxito nacional. Gracias, Frank. Soñar, ¿verdad? Creo que todos somos soñadores. Yo creo que todos los seres humanos somos soñadores, con la excepción de que algunos nos levantamos a ejecutar los sueños y a trabajar por ellos. Y otros se quedan soñando y otros pretenden que otro sea el que ejecute los sueños. En el caso de ustedes, de tu familia, de tu papá y tuyo, pues ustedes definitivamente han sido, no solo han soñado en grande, sino que adicionalmente se han levantado todos los días muy temprano a trabajar por esos sueños, se han despertado de la fase de sueños. ¿Qué quiere decir esto en el PIB per cápita? Porque me gustaría que la gente tenga una claridad del impacto que tiene, sobre todo el ejemplo que me dabas anoche de la gente que te carga las maletas, de los maleteros en el aeropuerto. ¿Qué quiere decir esa transformación que han hecho ustedes en una región que, como tú dices, hace 40 años, pues podríamos decir que es muy parecida a muchas áreas de Petén, en donde no hay absolutamente nada? Vamos a comenzar. Nosotros fuimos transformadores de una industria. Mi padre comenzó con una industria turística donde nadie la creía. Comenzó creando hoteles donde no lo habían. Similar a Petén y a todo lo que es hasta Flores. La conectividad dentro del pueblo más cercano, que es Higüey, a Punta Cana, era de 6 horas. Hoy día son 35 minutos. Es el nivel de infraestructura que había en ese momento. Y de Santo Domingo a Punta Cana se tomaba entre 8 y 10 horas, dependiendo del nivel del mar. Si había high tide, alta marea, no se llegaba. Que tenemos que esperar que se bajara la marea. Comenzamos con esta transformación. Comenzamos a bajar el sector turístico. Nadie creía en él. Luego comenzamos con el sector aeronáutico, con el aeropuerto. Y siempre hay que empujar. El sector privado estamos para empujar y no nos podemos cansar. Porque el gobierno no va a nuestra velocidad. Nosotros tenemos que lograr que el gobierno vaya a la velocidad que nosotros deseamos. Y siempre hay que empujar. Luego comenzamos con la industria turística todo incluido. Eso no existía en el mundo. Punta Cana fue el primer destino en el mundo que comenzó con el todo incluido. Y luego de 20 años de éxito, nosotros como grupo económico entendimos que nuestros resorts no era para un todo incluido, ya que era un lugar de alto ingreso. Y nos fuimos a hoteles de 40 habitaciones, no todo incluido. Y rompimos el molde de no todo incluido. Que hemos aprendido a romper industrias. Y ahora comenzamos con una industria nueva, que es la logística. Ahora estamos creando un centro logístico en el aeropuerto de Punta Cana para mover la carga aérea entre Sudamérica y Europa, y entre Sudamérica y Estados Unidos, y apostando a poder crear el centro logístico más grande de Latinoamérica y convertirnos en el Singapur de América. Si cogemos el modelo de Singapur, vemos cómo ello fue a través de todo logística.
cómo ese aeropuerto de Singapur y esa línea aérea de Singapur hizo que Singapur fuera la potencia económica de hoy. Porque todos sus productos producidos en Singapur son exportados por ese aeropuerto. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, transformar la vida de la gente a través de traer empleos de altos ingresos. Porque al final lo que tenemos que explotar es nuevas industrias para traer un nivel de ingreso mayor para sus ciudadanos. Y los aeropuertos hacen eso. Justamente yo le decía a Rodrigo ayer, nosotros en el aeropuerto tenemos 500 maleteros. El ingreso promedio de esos 500 maleteros es de $2,000 mensuales. Adicionales. Libres de impuestos. Porque claro, como eso en propina, no pagan impuestos. Pero eso, ¿cómo le inyecta a la economía local? ¿Cómo es el poder adquisitivo de esas 500 personas que posiblemente solamente tienen un 4º grado o un 6º grado o un 8º grado de educación? Eso le transformó la vida. Pero nosotros como empresa le exigimos a esas personas otras cosas. Esto es un derecho que te estamos dando de hacer maletero. Pero a los 3 años, tú tienes que probar a nosotros que tú tienes tu propia vivienda. Para asegurar nosotros que esos $2,000 no sean gastados en bebida y en fiesta, sino sean invertidos en mejorar su calidad de vida. Pero también les requerimos que cuando tienen hijos, tienen que llevarlo la nota de sus hijos del colegio, para nosotros asegurar que están ellos educando a sus hijos correctamente. Y también le exigimos un mínimo de inglés, para que los turistas que lleguen al aeropuerto se puedan comunicar con ellos puedan ser los primeros promotores del turismo y del país. Para que esos turistas que llegan no se sientan perdidos, sino se sientan que están llegando a un lugar donde pueden ser entendidos. Y eso ha logrado la transformación económica de toda la zona. Con eso también hemos construido 3 centros médicos totalmente gratuitos, en donde como empresa recibimos más de 150,000 personas anuales, en donde son gratuitos, pero tienen que pagar algo. Tienen que pagar entre $1 y $3, porque lo gratis no se aprovecha. Hay que poner a pagar a la gente para que realmente la gente valore lo que está recibiendo. Entonces, eso es lo que hemos tratado de hacer, de transformar esos 8,000 colaboradores que trabajan en el aeropuerto directamente y más de 30,000 que trabajan en directo para poder crear una industria de empleos bien remunerados y que logren que nuestro país tenga personas bien remuneradas para que crezca la economía y un derrame económico en todo el sector. Gracias, Frank. Bueno, ahí podemos ver el impacto, digamos, que el grupo Punta Cana ha generado directamente. Yo soy un apasionado de la narrativa y Guatemala, como bien lo han dicho nuestros antecesores, uno de ellos, Fernando, te diría que hemos caminado para atrás en las alianzas público-privadas. Teníamos una carretera público-privada hasta hace un año que retrocedimos. Realmente la narrativa en Guatemala de que las alianzas público-privadas es para enriquecer a los ricos y para darle mucho a unos pocos, lamentablemente ha calado. Lamentablemente los políticos, no voy a generalizar, o la gran mayoría de políticos, con algunas excepciones, han utilizado ese discurso y han logrado, tristemente, que cualquier proyecto, bueno, ahorita tenemos uno aprobado que entiendo que empieza el mes entrante, que tomó 12 años, Juan Carlos Zapata, ¿12? Más o menos, 12 años un proyecto. De una carretera de 50 kilómetros. O sea, no ni siquiera es un proyecto transformador, digámoslo, a nivel nacional. En el tema de aeropuertos, el aeropuerto de Guatemala, con todas las falencias que acabamos de ver, está hoy moviendo 4.2 millones de pasajeros. ¿Ustedes cuántos mueven? Nosotros movemos 10 millones de pasajeros este año y si Dios quiere el año que viene moveremos 12 millones de pasajeros. O sea, 2-3 veces lo que mueve el aeropuerto guatemalteco. Ustedes, Dominicana, pues tiene, entiendo yo, sectores turísticos promovidos por el gobierno, por el Estado, no en manos privadas, sino por el Estado.
¿Qué ha pasado comparado con Punta Cana en esos lugares? Mira, un buen ejemplo. República Dominicana comenzó su desarrollo turístico en la década de los 70 y comenzaron dos polos, el polo de Puerto Plata y el polo de Punta Cana. El polo de Puerto Plata fue desarrollado con inversión del Estado dominicano y el polo de Punta Cana fue desarrollado sin ningún tipo de inversión, sino solamente privada. Habían tantos subsidios en el polo de Puerto Plata que se desarrolló, pero al muy poco tiempo la infraestructura se deterioró y se desplomó y no creció. Se quedó en 3.000 habitaciones y desde el año 85 no se ha desarrollado. En contrario, el polo de Punta Cana, como no había ningún interés del Estado por su lejanía, permitió que el sector privado hiciera todas las inversiones necesarias en la infraestructura. La compañía eléctrica es privada 100%, el aeropuerto es privado 100%, las vías fueron construidas con avance de impuestos del sector al Estado para construirla y todo se ha hecho privadamente. Y eso ha hecho que durante los últimos 35 años el polo turístico de Punta Cana nunca haya crecido menos de un 10%. Y hoy somos un polo turístico potente. 45.000 habitaciones hoteleras, 6.000 habitaciones hoteleras en construcción actualmente, 17% del PIB nacional en la zona, creaciones de impuestos, más de 90.000 puestos de empleo directos en el sector turístico, más de 300.000 empleos indirectos en el sector. Todo un dinamismo solamente por una región. Puerto Plata, contrariamente, no ha funcionado. Sus 4.000 habitaciones hoteleras en su momento más pico, ahora tiene menos de 1.000. Aprendió tanto el Estado que ahora está desarrollando un nuevo polo turístico llamado Cabo Rojo. Lo comenzó y justamente hace 6 meses lo lanzó con una app y en los próximos 30 días anunciarán el ganador. Se dio cuenta que ni el sector privado confía en ello para invertir y que si no hay un operador privado no va a funcionar. Y en ese app el aeropuerto es privado, la compañía eléctrica es privada, el acueducto es privado, los hoteles son privados y ellos solamente son socios en un 52% del terreno. Pero no tienen mayoría, pero no controlan ni operarán el proyecto. Es una forma de desarrollo y donde el sector privado está dispuesto a invertir más de 550 millones de dólares de inversión para ese desarrollo de ese polo. Entonces, se dieron cuenta de cuando lo hace el gobierno, no funciona. El gobierno es un regulador, donde sí debe de poner las reglas claras que el sector privado va a manejarlo. Y claramente definido, porque el sector privado abusa. Y es por eso que necesitamos un regulador fuerte, con reglas claras fuertes, y que nosotros sepamos qué tenemos que hacer para lograr el éxito de un destino o de una operación aeroportuaria. Pero los gobiernos necesitan entender que es necesario las APP y que van a ser criticadas fuertemente y deben de lanzarse a la APP y ponerse su ropa de cocodrilo para aguantar las críticas y olvidarse de lo que la gente dice y olvidarse de lo que dicen las redes. Nosotros los empresarios, si escuchamos lo que dicen las redes, nunca vamos a invertir. Nunca. Los políticos deben entender que fueron elegidos por el pueblo para tomar las decisiones que tienen que tomar, no para que el pueblo tome las decisiones por el presidente a través de redes. Y ponerse esa ropa de cocodrilo y no escuchar y tomar las decisiones fuertes. Y las APP que toman 2 años deben de hacerlo en 1 año, porque si toman 2 años no se van a hacer. Fernando, eso que acabas de decir, que ahí en República lo vamos a publicar en electricidad privada, todo privado, dijiste privado 8 o 9 veces. Eso nos da material como para 3 meses de que nos critiquen en redes sociales. Y nos van a dar durísimo por decir privado y que entonces les queremos dar más riqueza a los ricos. Explícanos para esa misma audiencia, ¿qué pasa con la economía local? Porque lamentablemente el alcance pues, del ser humano normal es, claro, esas 45.000 habitaciones son de 10 hoteleros que se están llenando el bolsillo, el aeropuerto seguro es solo para aviones privados, de hombres blancos privilegiados ricos.
Y esa es la narrativa que van a atacar y que van a atacar a los funcionarios con eso. Darles argumentos. ¿Qué pasa con la economía local? ¿A quién enriquece esa derrama económica? ¿Hasta dónde llega? Antes de, el rol del Estado es regular y el rol del empresario es pagar los impuestos que tenemos que pagar. Y luego, el rol del Estado es darles las ayudas de salud y educativa para que nuestro pueblo sean competitivos. Ahora, el sector privado, cuando tiene la capacidad de crear riqueza, derrama una riqueza inmediata en todas sus comunidades. Nosotros en el aeropuerto, las tiendas de zona franca de nosotros, una de ellas vende más de 500,000 botellas de un producto llamado Mama Juana. ¿Qué es Mama Juana? Una raíz de un árbol con un chin de ron. 500,000 botellas solamente por el aeropuerto de Punta Cana ha creado una industria completa de pequeños productores que anteriormente no tenían cómo vivir y hoy son pequeños empresarios. Pero solamente en ese vamos a productos de artesanía dominicana, vamos a productos de joyería, Larimar, Ámbar, vamos a los vendedores vegetales y de arroz a los hoteles, vamos a los productores de cerveza pequeños. Es una cadena que se destapa por el crecimiento económico de una región. Mueblerías, compañías de productores de agua, concreteras, ingenieros, desarrolladores urbanísticos. Toda una economía se destapa por un crecimiento económico. Si cogemos las 5 economías de Noruega, Dinamarca, Islandia, Singapur, que son los ejemplos, que dicen que son socialistas, todos sus industrias están manejadas por el sector privado. Y ellos son grandes reguladores. Eso sí, nosotros los empresarios pagamos los impuestos que tenemos que pagar y somos regulados como debemos de ser. Y esa es la labor. Y esa alianza es la que va a hacer que un país sea exitoso. Si no tenemos eso, no va a haber derrame económicos. Hoy día, ¿cuánto derrame económico hay en las infraestructuras que tenemos en nuestros países? Muy pocas. Cuando hay derrame económico es cuando las empresas están siendo manejadas por el sector privado que crean que otras empresas crezcan. Y sí van a haber ricos. Va a ser rico aquel que quiera trabajar y que quiera crecer. Y aquel que no quiera, no lo va a hacer, porque se va a quedar en su casa esperando un subsidio del Estado. Y eso es lo que lleva a la quiebra a cualquier Estado. Y tal vez eso, acabas de decir algo bien importante, ¿no? Los subsidios. Aquí acaban de aprobar un subsidio de $30 por persona, en donde se van a ir varios miles de millones de quetzales. Yo no estoy en contra de los subsidios bien entregados, siempre y cuando sean sostenibles. Pero fue una decisión rápida la que tomó ahí el presidente, fue una decisión rápida que tomó el gobierno. Mi pregunta a ti ahí es, ¿por qué no tomar la misma decisión con la misma rapidez y con la misma contundencia, por ejemplo, para entrar a resolver, y ahí no hablo solo del presidente, tenemos también al Congreso, por ejemplo, la ley de infraestructura vial en Guatemala, que es para poder hacer carreteras de manera público-privada o privada al 100%, aeropuertos, puertos, en fin. ¿Qué le dirías, y eso quiero que nos enfoquemos ahorita en Guatemala, qué le dirías hoy al presidente que estará aquí en unos minutos, pero está aquí su viceministro, qué le dirías con respecto a la velocidad con la que debe tomar decisiones de alto nivel de infraestructura comparado con la velocidad que toman decisiones para regalar, donar, repartir $30 por persona? Mira, yo no conozco la ley guatemalteca y lo que voy a decir no solamente lo voy a decir para el presidente. Guatemala tiene mucho potencial, pero debe haber una unidad de desarrollo donde el sector público
el sector público del Congreso y el sector privado debe de unirse para crear las leyes y poder crear la base de un desarrollo rápido. Su Congreso es muy dividido. Y cuando es tan dividido, pasar cualquier ley es muy difícil. Usted, el sector privado, debe de empujar para crear esa base de leyes que promuevan la inversión. Sin inversión local y extranjera, no va a haber desarrollo. Si es solamente extranjera la inversión, tampoco es sana. Tiene que haber un componente importante de inversión local para un desarrollo. Ahora, deben de trabajar juntos el gobierno central, el Congreso y el sector privado. Todo Estado necesita subsidiar correctamente sus comunidades, porque hay empleos que no pueden ser generados por el sector privado que el sector público debe tomar en cuenta. Lo que debe es delimitarlo y asegurar poder hacer las leyes necesarias para que la creación de la inversión sea rápido. Justamente hablaban que él toma 2 años, un APP. Eso no puede ser. Ese APP debe durar máximo 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Deben de crear la base para lograrlo. No es tan difícil en el mundo de hoy. Ya todas las licitaciones de aeropuertos están listas. Se sabe lo que hay que pedir. No estamos inventando la rueda. Es presentarlo y hacerlo. Eso sí yo le digo que el gobierno debe hacer para que esa inyección de capitales venga y se creen más fuentes de trabajo y reducir la cantidad de subsidios que deben de hacerse. Obviamente tú eres un empresario, eres un operador, propietario de aeropuertos y también del sector turístico. Ayer me decía alguien en la noche, oye, ¿y por qué no por lo menos le dan la concesión del aeropuerto de Flores a Punta Cana y que hagan en Flores lo que hicieron en Punta Cana? Y quiero que tú la des, la respuesta, ¿verdad?, que nos diste ayer, y tal vez con eso, porque ya nos vamos quedando sin tiempo. ¿Cuál es la integralidad entre rescatar al paciente terminal, que es el aeropuerto La Aurora, que ya mueve 4.2 millones de pasajeros, y generar ese turismo sostenible que va a generar muchísimas oportunidades, no solo en Petén, porque como hablábamos ayer, si Tikal pasa de atraer 300,000 turistas al año a 1 millón de turistas al año, esos son 700,000 turistas más que se van a gastar, nos decías ayer, $70 fuera del hotel, que van a demandar artesanías, que van a demandar textiles, que van a demandar todo lo que produce el país. Pero ¿qué necesita un empresario, una empresa como el Grupo Punta Cana, digamos, para aceptar un reto como eso? Tú que conoces pues prácticamente los 2 aeropuertos, conoces Petén, entiendo que ya tuviste aquí una vez como 17 reuniones. Bueno, en el año 2017-2018, mi padre y yo tuvimos la oportunidad de venir a Guatemala, invitado por el presidente, creo que era Jimmy Morales, y estuvimos por todo el país recorriendo con el ministro de Turismo. Estuvimos desde los parques de atracciones de ustedes y nada, estuvimos en Petén, en Flores, dormimos también no es Trujillo, ¿Antigua? Bueno, no, en Atlántico, donde van a ser los puertos, o tuvieron los puertos. Puerto Barrios. Puerto Barrios, dormimos allá, que tuve la oportunidad de conocer Guatemala por completo. Quedé impactado. Y justamente comentamos con el ministro de ese momento que el turismo de ustedes es un turismo diferente. Él no quería dar al aeropuerto Flores, tómenlo. Nosotros decíamos, mire, para nosotros invertir en Guatemala, tienen que ser con procesos transparentes. Nosotros no podemos coger un aeropuerto si no hay una licitación. Porque el momento que se haga eso, se está cuestionando mi nombre. Y ya nosotros como familia y como trayectoria, tenemos más de lo que nunca soñamos. Y ahora lo que nosotros queremos seguir construyendo es el legado de mi padre y de mi familia. Sí tenemos muchos conocimientos en el sector. Tenemos 40 años en el sector aeroportuario. Ninguna empresa en el mundo tiene la experiencia de nosotros, porque nadie tiene 40 años. Ningún operador en el mundo tiene 40 años. Nosotros construimos 2 pistas, 2 terminales, 2 torres de controles, desde cero. Hemos hecho todo y movemos 10 millones de pasajeros. Somos el 9º aeropuerto más grande en Latinoamérica. Tenemos más conexión a Europa que cualquier otro aeropuerto en Latinoamérica. Y teníamos 3 vuelos diarios a Rusia hasta que llegó la guerra.
Ahí se acabó todo Rusia. Y seguimos creciendo. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para uno realmente tomar una operación aeroportuaria? Además de la licitación, tiene que haber infraestructuras y reglas de inversión. Ustedes, al igual que nosotros, están acostumbrados a hacer inversiones pequeñas en hoteles pequeños. Yo siempre he dicho, ustedes son mucho mejor que Machu Picchu. Yo tuve la oportunidad de ir al Mirador. Tuve la oportunidad de ir a Tikal. Eso es espectacular. Tienen una belleza, tienen un diamante por ser pulido. Están a 5 horas de Nueva York, a 2 horas de Miami, a 2 horas de Dallas o a 3 horas. Están al lado del mercado más importante del mundo. Europa no lo cuento, porque los aviones pueden llegar, pero no pueden despegar. Entonces olvidémonos de Europa. Tienen el mercado más importante, que es el mercado americano. A la mitad de tiempo de lo que le toma llegar al Perú. Pero tienen hoteles de 20 habitaciones. No tienen cadenas hoteleras potentes. O sea, no hacemos nada tomando un aeropuerto donde no tenemos cadenas hoteleras importantes empujando el destino. ¿Y cuánto tiempo te toma llevar del aeropuerto a Tikal? La infraestructura del aeropuerto a Tikal todavía es una infraestructura tercermundista. Entonces, cuando eso se lance, cuando el gobierno guatemalteco y el Congreso guatemalteco y los empresarios guatemaltecos estén deseados de hacer un desarrollo importante turístico, no solamente pueden lanzar una concesión del aeropuerto, tienen que lanzar una ley de turismo real que busque esos inversionistas de 400, 500, 600 habitaciones hoteleras en la zona. Pero ese inversionista extranjero no va a venir aquí cuando no hay una ley de competitividad, porque si en Dominicana la tiene, en Jamaica la tiene y la tiene en México, ¿por qué aquí voy a invertir donde no tengo ninguna ley de competitividad? Entonces tiene que haber un ecosistema de desarrollo importante alrededor de ese gran destino turístico que ustedes quieren hacer. Y eso es lo que necesitan para poder traer un turismo importante a la zona. ¿Quién viene primero? ¿El huevo o la gallina? Y eso es lo que tenemos que todos trabajar para tener todo el conjunto de desarrollo para poder desarrollar esa zona espectacular que ustedes tienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank. Lamentablemente se nos acaba el tiempo. Yo solo quiero cerrar con el mensaje de que hoy República Dominicana recibe 10 millones de turistas. ¿10 o 12? 12 recibimos. Es el segundo país de Latinoamérica que más turistas recibe. Recibe 12 millones y tiene 11.5 millones de habitantes. Para que nos llevemos el dato, recibe más turistas que Brasil, solo después de México. Y definitivamente, pues como decía Ronald Reagan, no hay mejor programa social que un buen empleo. Y en este caso, no solo es un buen empleo, sino que es también una verdadera generación de oportunidades a hombres y, como hablábamos ayer, sobre todo también a mujeres. Porque ahí sí el sexo femenino es uno de los más beneficiados y de los que más servicios le aportan a la industria del turismo. Pero el 65% de los empleos turísticos en República Dominicana son ocupados por mujeres. 65%. Sí. Así se genera la inclusividad, no a la fuerza ni con cuotas. Muchas gracias a todos.